que mencionan que el Papa dice en el documental que se estrena este domingo, que todavía no hemos visto y no sabemos si esto es una estrategia mediática para explotar más ese documental, como la película Dos Papas, que se trata de él y de su predecesor, ¿verdad? Entonces, la cita de él, que los homosexuales tienen derecho a ser parte de la familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia, repite. Eso dicen que dice el documental. Que Bien, y esto también lo de los homosexuales. Sí, entonces repite esa parte que te voy a decir algo. Dice, los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Lo que debe haber es una ley de unión civil. Exacto. De esa manera están cubiertos legalmente, afirma el pontífice en una de las frases a lo largo del documental. Y qué bueno que el sumo pontífice es un hombre tan sabio e inteligente que supo diferenciar unión civil de matrimonio civil. Que les decía toda la vida, desde que yo tengo uso de razón y estoy escuchando el tema del matrimonio en homosexuales, yo digo, pero es que lo están denominando mal, es que no le pueden decir matrimonio, porque es que el matrimonio fue creado para hombre y mujer, y es un sacramento, es uno de los cánones de la iglesia. Tú no le puedes decir matrimonio a algo que no sea la unión entre una mujer y un hombre. Si ellos lo que quieren es tener derechos, le deben decir unión civil, que la unión civil dicha por los diccionarios, es una de las varias denominaciones usadas para establecer el estado civil distinto al matrimonio civil. Distinto al matrimonio civil. ¿Y dónde se utilizan estas uniones civiles? Actualmente en los países donde se permite el matrimonio, como se le dice, denominada mal dicho, matrimonio homosexual, que no es matrimonio, porque el matrimonio es un canon de la iglesia. Tú no puedes decir que algo que está desvirtuado. Es decir, el concepto de matrimonio no extrapola a la iglesia. No. ¿Cómo así? O sea, que no sale de la iglesia católica. No, al contrario. No de la iglesia católica, no. La iglesia. De la iglesia. Perfecto, claro, perfecto. Pero el tema conceptual, o sea, el matrimonio es algo de la iglesia. Al final del camino, trae la misma polémica entre los conservadores y los liberales. Sí, pero el tema es que tenemos que entender a lo que se refiere el Papa. No es lo mismo unión civil que matrimonio civil. Está hablando de los derechos civiles. Exacto. Y de la unión de la firma. Pero vuelvo a lo que digo, porque ha sido mi percepción desde siempre. No le digas a una cosa que no es el nombre incorrecto. Matrimonio es hombre y mujer. No le digas matrimonio homosexual. No existe. Se llama unión civil. Claro, pero a efectos de la polémica que se está armando, exacto, no, el tema conceptual. Por eso debemos orientar nosotros para que la gente entienda. Porque ¿qué es lo que pasa? Que tienen derecho a una familia y efectivamente tienen derecho a una familia, tienen derecho a ser amados, tienen derecho a compartir con las personas. ¿Y qué pasa cuando un homosexual con otro homosexual se unen? Algunos se van a otro país que permite esta unión civil y se casan, ¿verdad? Se unen, tal vez ni siquiera decir el término casado, pero se unen. Después que tú estás unido civilmente, según esos cánones, tú tienes derechos de que si nos divorciamos, si nos dejamos partición de bienes, de que si muere uno, herencia, que no tendrían en caso de que no tuvieran esa unión civil. Por eso es tan importante esa unión civil, a diferencia de lo que es el matrimonio, que es hombre y mujer. Matrimonio es de dos. Hombre y mujer, por eso casados es de dos. Pero casa para dos, no, casados. pero también la unión civil es de dos. Claro, también. Pero tú sabes por dónde viene el tema. El tema viene por el asunto de la adopción de niños, de matrimonios, bueno, ahora cómo le digo, de uniones civiles entre homosexuales. Pero ¿cómo que viene por ahí el tema? Porque, por ejemplo, en países como este, para tú adoptar, tú tienes que estar casado. Tú tienes que tener pareja. Sí, pero no solamente... Entonces, si tú como homosexual tienes una unión civil y no estás casado, o sea, no es lo mismo. Es que lo que pasa es que nosotros lo tenemos en ese sentido. Tú le dices, estás casado, si tú te uniste con alguien, fíjense, y lo voy a retrotraer. Entonces, a la Junta Central la pregunta Electoral. es, ¿podrían o no personas casadas del mismo sexo aquí en el país adoptar? Es que no es otro tema. Es otro tema que va con las leyes, con la jurisdicción de pero dominicana. Pero nace de este concepto de unión civil o matrimonio. No tiene nada que ver, nada que ver. Y eso va al tema legal, que era lo que decía el porqué del contrato. Yo no le decía antes unión civil, yo le decía un contrato. Como cuando tú contratas a alguien para un servicio, vamos a hacer un contrato de que nos unimos, que viviremos juntos, como pasa con la unión libre. Con un rango legal. ¿Qué pasa con la unión libre? ¿Están casados? No, ¿Y están tiene derecho el que tiene unión libre? Bueno, aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. Y no están casados. Es lo propio que está diciendo el Papa en ese sentido.
unión civil y busque la gente. Pero Porque entonces es bueno el que la matrimonio gente te da entienda. más derecho que una unión civil. No, es que el patrimonio es un canon católico o de la iglesia en Por general. eso digo, no sale de la iglesia el concepto de matrimonio. Sí, no, es que No no sé si es que tú lo dices de una forma que yo no lo entiendo, pero es que es de la iglesia. Es como el bautizo. El bautizo, el matrimonio, la confirmación. O sea, lo que quiero Eucaristía. decir es precisamente eso. El matrimonio es lo que hace la iglesia. Exacto. Y O todo lo las demás, o iglesias. las iglesias, y todos los demás serían uniones civiles. Si lo hacen de forma legal, porque la unión civil tiene un carácter legal. Ujú. El tema del matrimonio es un acto simbólico que te une a Dios. Ahí es que voy. Por ejemplo, cuando tú, anteriormente que las oficialías civiles estuvieran vinculadas, y creo que esto es una, no sé si es una bula papal, no recuerdo, porque aquí la Junta lo hizo hace 2 años o algo con las iglesias evangélicas, que no podían casar y hacer la unión civil Y al ahora mismo ya tiempo. pueden hacerlo. Ya se puede. Y las iglesias evangélicas reclamaban en República Dominicana tener el mismo estatus de la iglesia católica. ¿Qué te permite la iglesia católica? Usted va a la iglesia católica, usted se casa en la iglesia católica y puede tener su oficialía y firmar ahí. Y es legal para ambas partes. Pero el matrimonio en sí, yo busco un sacerdote aquí, estamos Julio y yo, que me perdone Patricia, y el padre Junior viene y nos casa sin ningún papel, ¿estamos casados? No, y que me perdone también. Manuel, Manuel, no. ¿estamos casados? ¿Usted sabía? Estamos casados, es una bendición. O sea, el término matrimonio es un canon de la iglesia. Es un estado o un símbolo de la iglesia, como el bautismo que te echan el agua. Ujú. ¿Dónde está la legalidad? Te dan una certificación para que tú sepas en otros términos lo que es. Pero por eso es importante que nosotros no desvirtuemos la palabra del Papa, porque unión civil es importante para que las personas que adquieren derechos, tú te imaginas que un homosexual millonario tenga a su pareja que es homosexual y que la conoció en la pobreza y vivan toda la vida juntos, esta persona fallece y no tiene cómo reclamar lo que vivió toda la vida con él. Eso es lo que está hablando. Tienen derecho a una familia y tienen derecho a poseer otros derechos también. A eso es que me refiero.